Esta vida no es tan complicada, lo único que hay que hacer es tomar buenas decisiones. Pero eso no se le da a todos y en el fútbol mucho menos. Hay equipos expertos en equivocarse. Edin Dzeko le costó 37 millones de euros al Manchester City. Nunca pudo ser el goleador que esperaban y se marchó al calcio 3 años y medio después en condición de cedido a la Roma. El truco fue que en esos 6 meses de préstamo, Dzeko no hizo nada fuera de este mundo. 10 goles suficientes, eso sí, para que la Roma pidiera precio para quedárselo. El City se lo dejó en 11 millones de euros y entonces el bosnio se destapó. 39 goles metió el desgraciado en su primera temporada en Italia y desde entonces no ha parado. Dzeko ha metido casi 200 goles desde que se fue del City en 2015. Los Citizens vendieron pura calidad a precio de chatarra. En la otra mitad de este video ya les conté cómo el Inter de Milán malvendió a cracks de la talla de Andrea Pirlo y Clarence Seedorf a su enemigo rosonero como si el dinero le sobrara. Pero nada peor que lo de Fabio Cannavaro en 2004, al que endosaron a su todavía más odiada Juventus por tan solo 10 millones de euros. No solo vendieron a quien ganaría la Copa del Mundo y el Balón de Oro 2 años después, sino que desecharon con la mano en la cintura a un defensa que les había salido en 23 millones 2 años antes. La de Cannavaro es posiblemente la venta más absurda en la historia del fútbol. Luis Suárez anotó 21 goles en su última temporada con el Barcelona, la menos productiva de las 6 en que vistió la camiseta blaugrana. Oigan, pero 21 goles tampoco estuvo tan mal, o sea, está claro que era 2020 y Suárez ya no tenía 25 años como para querer venderlo en 100 millones de euros, pero 9 millones, sí, 9 millones, es una burla el precio que pagó el Atlético de Madrid por el goleador uruguayo que increíblemente llevó al Atlético a ganar la liga esa temporada y peor aún, desde que dejó al Barça hace 4 años, Suárez ha metido ya más de 100 goles en partidos oficiales. Acabado, lo que se dice acabado, no estaba. En 2012, Carlos Tevez tenía solamente 29 años, pero también se fue vendido a un precio muy por debajo del mercado. 9 millones de euros, pero hay una explicación. Al argentino le quedaba un año de contrato en el Manchester City y si lo vendía antes, el club inglés se ahorraba hasta 30 millones de libras en sueldo y bonos. Por eso la urgencia de sacárselo de encima y acabar casi regalándoselo a la Juventus. Tevez jugó 2 temporadas en la Juve y en las 2 ganó el premio al mejor jugador del equipo. Claramente, el Manchester City tendría que haber cobrado a los italianos mucho más dinero por él. El Barcelona se pasó años y años cocinando el fichaje de Juan Román Riquelme y cuando por fin logró que el legendario mediocampista abandonara a Boca Juniors, Louis van Gaal había vuelto al mando del equipo. Riquelme en el Barça era la peor idea posible con el neerlandés de entrenador. Van Gaal lo sabía, Román lo sabía y el mundo entero lo sabía y entre todos los equipos de nuestro bello planeta fue el en ese entonces microscópico Villarreal quien se lo llevó en las mejores condiciones posibles. Primero 2 temporadas a préstamo y después desembolsando apenas 8 millones de euros por ese mago que acabó dejando al submarino amarillo a las puertas de la final de la Champions League. La más brillante ventana de transferencias en la historia del fútbol la protagonizó en 2009 el Inter de José Mourinho, que como ya vimos en la otra mitad de este video, se las ingenió para fichar a Samuel Eto'o por solamente 20 millones de euros, a Wesley Sneijder por 15 millones y la mayor de las gangas, Lucio
7 millones de euros. Lucio era el capitán del Bayern Múnich, pero tenía 31 años y Louis van Gaal decidió que necesitaba renovar a su defensa. Prefirió a Daniel Van Buiten y a Martín de Michelis y acabó prácticamente regalando a quien seguía siendo uno de los mejores centrales del planeta. El destino los enfrentó en la final de la Champions League en aquella temporada y por supuesto que el Inter de Lucio fue mejor. Así como Carlo Ancelotti no supo apreciar la calidad de Thierry Henry en la Juventus de 1999, 3 años antes, al Milan le pasó la misma historia con la otra leyenda francesa del Arsenal, solo que en aquella ocasión Fabio Capello fue el entrenador que no supo valorarla. Como ocurriera poco después con Henry, Arsène Wenger encontró oro barato desperdiciado en la Serie A. Patrick Vieira, de 20 años, solamente portó 5 veces la camiseta rosonera y se marchó a Londres por 5 millones de euros para eventualmente ser el capitán del Arsenal más temible de los tiempos modernos. Roberto el Ratón Ayala, histórico capitán de la selección argentina y leyenda absoluta del multicampeón Valencia, fue otro crack que el Milan de finales de los años 90 no supo valorar. Ayala llegó del Napoli a cambio de 7 millones y medio de euros y al cabo de 2 temporadas se fue a precio de remate. Tan solo 5 milloncitos de euros fue lo que tuvo que pagar el Valencia por quien ya era considerado uno de los mejores defensas del mundo. Gerard Piqué, a pesar de su bola de detractores, sí, te estoy hablando a ti, también fue a lo largo de una década uno de los mejores defensas centrales del planeta. En 2004, el Manchester United se lo llevó antes de que debutara en el Barça por poco más de 5 millones de euros, pero Sir Alex Ferguson prefirió acompañar a Rio Ferdinand con un desastre llamado Michael Silvestre. Piqué entonces se fue cedido al Zaragoza y cuando volvió ya estaba ahí Nemanja Vidic ocupando el lugar que en Old Trafford nunca iba a encontrar. El United acabó aceptando tan solo 5 millones de euros para que Piqué volviera al Barça en 2008, o sea, 4 años después se contentó con que le reembolsaran su dinero menos gastos de envío. Esa misma temporada, el United se encontró a Piqué en la final de la Champions League. Aquel que con ellos no jugaba nunca se había convertido en bello cisne, lejos de Old Trafford. El mismo Serge Gnabry, que ha sido titular del Bayern Múnich desde hace 7 temporadas, es el que antes no era lo suficientemente bueno para vestir la camiseta del Arsenal. El alemán debutó como profesional en 2012 con los Gunners. Jugó apenas 10 ratitos en la Premier League en 4 temporadas y su carrera no iba a ningún lado hasta que el Werder Bremen pagó 5 millones de euros para que volviera a Alemania. Eso fue en 2016. 4 años más tarde, Serge Gnabry, el desecho del Arsenal, ya valía 90 millones de euros. Yo no quiero que les pase como a estos equipos y que lamenten su mala decisión de no haberse hecho miembros y cuando me vean en el Barça Real Madrid con 2 de ustedes, se digan, ¿por qué no lo hice? Háganlo, háganse miembros, disfruten los beneficios, suscríbanse al canal antes que nada y vámonos al Barcelona Real Madrid. ¿Extrañaban ya las aventuras del Chelsea en esta segunda mitad de video? Aquí lo tienen de vuelta. La misma alma de caridad que obsequió a Courtois por 35 millones de euros, a De Bruyne por 22 millones, a Cuadrado por 20 y a Salah por 15, aceptó 4.8 millones de euros para desprenderse de Olivier Giroud en 2021. Sí, es verdad que el campeón del mundo tenía ya 34 años y que no podían pedir mucho más, pero al menos hubieran negociado variables y bonos. ¿Qué tal si, qué sé yo? Digo, ¿qué tal si acababa con la maldición del 9 del Milan? O si por ahí, no sé, ganaba el Scudetto que llevaba 11 años sin ganar el club rosonero. ¿Qué tal si metía 50 goles? ¿Qué tal si lo ponían de portero y paraba mejor que Lev Yashin? No, el Chelsea no se protegió con ninguna variable
para poder monetizar la inesperada idolatría que Giroud tan baratamente se ganó en San Siro. Ay, el Inter de Milán. ¿Se acuerdan de ese equipo italiano que tradicionalmente ha reforzado a sus más acérrimos rivales obsequiándoles a precio de saldo a joyas como Andrea Pirlo, Clarence Seedorf o Fabio Cannavaro? Bueno, pues hay un nombre más en esta lista. Leonardo Bonucci, a quien el Inter se sacó de encima alegremente a cambio de 4 millones de euros en 2009. No se lo vendieron directamente a la Juventus, eso sí, sino al Genoa, que se asoció con el Bari, pero un año después Bonucci fue traspasado a la Juve, donde ganó 8 Scudettos, 4 Copas Italia y jugó 2 finales de Champions League. Ya saben, todo aquello que el Inter solo pudo ver en la tele. Otra más del Inter de Milán y tal vez la peor de todas, la venta de Roberto Carlos, quien pronto se iba a transformar en uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos. Llegó del Palmeiras. Costó el equivalente a 3,5 millones de euros. El brasileño jugó nada más una temporada en Italia. El entrenador Roy Hodgson lo ponía a jugar de extremo y Roberto Carlos lo que quería era jugar de lateral para así poder jugar en la selección brasileña. En eso, el Real Madrid ofreció lo mismo que el Inter le había pagado un año atrás al Palmeiras, 600 millones de pesetas, o sea, 3,6 millones euros, y el Inter, con la visión que le caracterizaba en esos días, dijo, sí, ¿por qué no? En 2002, Sir Alex Ferguson pagó lo que en esos tiempos era un dineral por el delantero uruguayo de Independiente de Avellaneda, un tal Diego Forlán, 11 millones de euros. Al joven de 22 años lo aguantaron nada más una temporada y media en el Manchester United. La idea inicial era que Forlán y Ruud van Nistelrooy cubrieran el hueco que había dejado la histórica pareja de Andy Cole y Dwight Yorke en el 4-4-2 del técnico escocés, pero Ferguson al final prefirió darle la titularidad al eterno suplente, el héroe noruego Ole Gunnar Solskjaer. Forlán metió con todo una decena de goles en el United, incluido un histórico doblete contra el Liverpool. Fue entonces cuando nació en el Everton un niño llamado Wayne Rooney. El United se lanzó de cabeza por él y no le importó regalar a Forlán al primero que pasara por ahí. Y el que se sacó la lotería fue el Villarreal, que pagó tan solo 3,2 millones euros por quien esa misma temporada ganó el Pichichi de la Liga Española. Y solo era el principio. A estas alturas del conteo ya podemos confirmar que el premio al peor vendedor de todos los tiempos está entre el Inter de Milán, el Chelsea y el Fútbol Club Barcelona, que tuvo en David Villa a tal vez la peor venta de su historia. Villa llegó al Barça en 2010 tras ganar la Copa del Mundo con sus futuros compañeros de equipo. En el Barça no le fue mal, nada mal. Ganó la Champions League y aunque estuvo fuera casi un año por romperse la tibia en el Mundial de Clubes, acabó metiendo 48 goles en sus 3 temporadas como culé. 3 años que acabaron con su venta al Atlético de Madrid a cambio de ni más ni menos que 2,1 millones euros. Como no hay ninguna explicación razonable, todo mundo asume que Lionel Messi pidió su salida. En fin, David Villa se fue al Atlético y ganó inmediatamente la primera liga del Cholo Simeone. O sea que fue la misma historia de Luis Suárez, solamente que 7 años antes. Claramente el Milan no tenía ni la menor idea del futuro que aguardaba por delante a su delantero de 22 años, Pierre-Emerick Aubameyang, cuando en 2012 decidió venderlo al Saint Etienne por 1,8 millones euros. Ese Milan que se pasó años y años y años y años buscando un delantero que rompiera con la maldición que probó con Andrés Silva, con Carlos Vaca, con Mario Balotelli, con Gonzalo Higuaín, con Gianluca Lapadula, con Luis Adriano, con Mario Mandzukic, con Alessandro Matri, con Alexandre Pato, con Christoph Piontek, con Fernando Torres. Ese Milan se enteró demasiado tarde
de lo que había dejado escapar. Todos sabemos que desde niño Gigio Donnarumma era el portero del Milan y que acabó en el Paris Saint-Germain. Mucho menos conocido es que irónicamente su brillante reemplazo salió precisamente del PSG, donde también jugaba desde niño. Mike Maignan estuvo 3 temporadas en el equipo B del cuadro parisino, esperando que algún día lo promovieran al primer equipo, pero jamás fue considerado ni siquiera para ser el tercer portero. En 2019, cuando Maignan tenía 20 años, un comprador experto como Lille apostó por él. Un miserable €1.000.000 el monto de la transferencia. 6 años después, el actual portero estelar de la selección francesa fue traspasado al Milan 15 veces más caro para reemplazar al recién escapado a París, Gianluigi Donnarumma. Frimpong es un muñeco muy guapo y de cartón. Perdón, eso es lo que me pasa por usar el estúpido ChatGPT. Jeremy Frimpong es uno de los héroes más relevantes del histórico Bayer Leverkusen invicto y llegó del Celtic. Pero Frimpong no es canterano del Celtic. El club escocés se lo compró en 2019 al Manchester City. El carrilero derecho es de la misma generación que Jadon Sancho, Brahim Díaz y Phil Foden. Crecieron juntos. La diferencia es que Foden no se fue nunca, que en 2017 Borussia Dortmund pagó 21 millones de euros para llevarse a Sancho. Real Madrid desembolsó 15 millones de euros por Brahim en 2019 y ese mismo año Frimpong, de 18 años de edad, se fue al Celtic a cambio de, escuchen bien, 400.000 euros. Porteros como Víctor Valdés o Iñaki Peña, centrales como Carles Puyol, Gerard Piqué o Pau Cubarsí, laterales como Jordi Alba y Alejandro Valde, contenciones como Pep Guardiola, Sergio Busquets o Marc Casado, volantes como Xavi, Andrés Iniesta, Gavi, Fermín, extremos como Lionel Messi y Lamine Yamal. Lo único que no fabrica la Masía es centro delanteros top. Por eso Robert Lewandowski no tiene competencia, y antes Pierre Aubameyang, y antes Luis Suárez, y antes Alexis Sánchez, y antes David Villa, y antes Thierry Henry, y antes Zlatan Ibrahimovic, y antes Samuel Eto'o, y antes Patrick Kluivert. Y no nos olvidemos de los menos ilustres Martin Braithwaite, Paco Alcácer o Vitor Roque, todos para meter con mayor o menor éxito los goles que pudo haber metido Mauro Icardi si es que no lo hubieran vendido en 2011 a la Sampdoria por 300.000 euros. Icardi anotó 124 goles en 6 temporadas con el Inter de Milán. ¿Qué dijeron? ¿Ya se acabaron las aventuras del Chelsea? Pues no, todavía falta el crack más barato de la historia, Jamal Musiala, 8 años canterano del Chelsea, vendido al Bayern Múnich en 2019, aunque aquí no fue tanta culpa del Chelsea como del Brexit. La madre de Musiala, alemana, decidió volver a casa cuando Jamal tenía 16 años por la incertidumbre inmigratoria. El Chelsea tampoco tenía grandes planes en el futuro inmediato para él, así que aceptó los 200.000 euros que le ofreció el Bayern Múnich a manera de compensación. Un año después, tan solo un año después, Musiala no solamente debutó en el primer equipo del Bayern, sino en la selección absoluta alemana. Si están pensando que me faltó algún que otro jugador, seguramente no me faltó. Simplemente que se perdieron la primera parte de este conteo. Visítenla. Encontrarán el link aquí abajo en la descripción. Y si ya lo hicieron, les tengo esta otra alternativa en la que ya no hablo de las peores ventas en la historia, sino de las peores compras de los equipos de mayor magnitud y las peores metidas de pata a la hora de gastar mucho dinero en futbolistas que salieron muy mal. Visítenlo, que encontrarán el link aquí abajo también en la descripción, y déjenme sus comentarios porque los de allá, los de acá, y nos vemos
en la próxima entrega. Purple Slays, tu top 10 de equipos del continente americano. Y dale con el top 10, puta. Del continente americano, además, no es mi fuerte. Pero, a ver, tienen que ser un montón de equipos brasileños. Mayoría de equipos brasileños.